Bienvenidos ya a las conclusiones de la primera parte del curso que hemos titulado ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura? Y que, como habréis visto, lo que hemos hecho ha sido generar nuevas preguntas, por lo tanto va a ser importante continuar en la segunda parte, aunque desde luego no os prometo en ningún caso una respuesta cerrada. Bien, las conclusiones se pueden resumir en que hemos evolucionado desde una necesidad científica a partir del formalismo ruso, que necesita delimitar el objeto de estudio y que denominamos literariedad, a una idea de texto y de revolución textual. Obviamente la influencia del marxismo y del psicoanálisis han sido determinantes, sin embargo son dos temas que vamos a ver en la segunda parte del curso, el curso que viene. A partir de aquí la obra literaria se considera texto y además tiene un potencial revolucionario, un potencial subversivo que va a dar lugar a la teoría de la literatura, del postestructuralismo, el feminismo, la deconstrucción. Hacemos un breve recorrido para resumir esta trayectoria del curso. Realmente esta deriva de la literariedad hacia la idea de revolución textual estaba ya, las bases, los gérmenes de alguna manera, estaban ya en el propio formalismo ruso. Desde la práctica del Zaum que vimos y desde el momento en que se da tanta importancia al significante, se niega de alguna manera el significado objetivo y la realidad más allá del texto poético, se hace depender además la poesía de una cuestión estructural, de una cuestión básicamente formal, donde ya no hay contenido, ya no hay esencias, es toda una cuestión de dinámicas, de relaciones. Parece como que la disolución está un poco de alguna manera a la vuelta de la esquina. El estructuralismo, después del formalismo ruso, contribuye sin ninguna duda a consolidar las bases científicas de la poética formalista, desarrolla métodos de análisis altamente productivos, profundamente específicos, muy científicos, pero a la vez, como digo, de alguna manera sienta las bases ya para la disolución del hecho literario como algo específico. La fundamentación en un sistema de relaciones diferenciales, un sistema de relaciones vacías de la lingüística, y el desarrollo de la función poética después como algo que hemos visto que es ya relativo, que no es propio de una obra literaria, sino que puede darse en muchos otros textos, son un poco el germen de esta disolución. Dice el autor Jonathan Kuller en su obra sobre el estructuralismo, corrobora esto que estoy diciendo, cuando advierte de que el rechazo del sujeto es una consecuencia natural del estructuralismo. Dice que una vez el significado es atribuido a una serie de sistemas convencionales y estructuras que funcionan al margen de la conciencia de los individuos, el sujeto es privado de su función fundamental como sujeto que habla, ser fuente de sentido. Por lo tanto, a partir de aquí el sujeto y el sentido, el sujeto y el significado, van a correr la misma suerte en favor del discurso y, como veremos, en concreto del discurso escrito, que es el que más fácilmente se desprende de esos orígenes supuestos, de esos orígenes que Roland Barthes había demostrado como orígenes artificiales, que son el significado y que es el autor. A ello, como hemos visto, contribuyen profundamente el marxismo y el psicoanálisis y, como os he dicho antes, bueno, pues, los fundamentos de la teoría de la literatura marxista y de las aportaciones del psicoanálisis las vamos a ver en la segunda parte del curso. En el estructuralismo y en el formalismo ruso estaba ya un poco escrito el fin de la idea de literatura como concepto específico respecto a otros textos. Un ejemplo muy claro es el que hemos visto de Julia Kristeva, la idea de genotexto como algo que es tan irreductible, en su multiplicidad, que multiplica a la vez y dispersa de una manera muy evidente los significados a través del desplazamiento del significante, de ese diferencial significante, dejando solo al final algo que no tiene ningún tipo de punto de apoyo, que es pura dispersión, solo diferencias y huellas que se van sucediendo unas a otras. Como hemos dicho, esto tiene mucho de influencia del inconsciente lacaniano y del dialogismo y la intertextualidad de Bakhtin, que van a cuestionar, obviamente, la tradición literaria, van a cuestionar el formalismo y desde el marxismo, desde un marxismo un poco sui generis también, van a establecer la posibilidad de la literatura como revolución. Ambas cosas las vamos a ver, como digo, en la parte 2 del curso. La cuestión, por lo que es revolucionaria
teoría, específicamente la teoría de Julia Kristeva, es que además de la idea de genotexto, ella establece la idea de un sujeto cerológico que va a sustituir a la idea de sujeto tradicional, en la medida en que es un sujeto o una idea de sujeto que en el fondo no es idea porque es puro movimiento y pura materia, en realidad surge al margen de la lógica y del pensamiento y por lo tanto del discurso, surge al margen del sujeto y al margen del sentido. Entonces tanto el genotexto como el sujeto cerológico son ejemplos muy evidentes de que se está disolviendo la idea de literatura y estamos llegando a una idea de revolución textual. La escritura, por lo tanto, la idea de texto en Barthes, el genotexto en Kristeva, adquiere un valor revolucionario por su capacidad de cuestionar el pensamiento lógico y la manera en que el lenguaje se ha ido estructurando a partir de esa lógica. De esta manera, como todo el orden establecido y el orden institucional se ha ido construyendo sobre esta base, adquiere todo comportamiento textual que habíamos considerado hasta ahora comportamiento literario, en la medida en que socava el código lingüístico desde su consideración tradicional, puede revolucionarlo, y en la medida en que es una revolución en el ámbito textual, hablamos de una revolución textual. Tiene la capacidad, por tanto, de afectar al resto de los códigos sociales y culturales que en cuanto signos han sido considerados por el estructuralismo también como textos y por lo tanto tiene una clara capacidad revolucionaria. Obviamente no estamos hablando de cualquier tipo de literatura ni de cualquier tipo de texto. Hay autores más específicamente revolucionarios que otros en la medida en que precisamente cuestionan la estructura tradicional del código, cuestionan ese significado como concepto preexistente al lenguaje y en general hacen operar su propio lenguaje para que se visibilicen esas grietas entre el lenguaje, entre el significante y el referente y también entre el significante y un significado objetivo. Esto no se queda solamente en una cuestión revolucionaria y destructiva del código, sino que abre nuevos campos de investigación, que como digo, veremos en la segunda parte del curso. Tradicionalmente, la obra literaria, desde la tradición aristotélica con la que hemos comenzado el curso, consistía en la voluntad de un autor por crear algo, de un autor que quiere decir algo y escribe. En cambio, ahora se han desmoronado el autor y el algo, el significado, el contenido. El texto, por lo tanto, tanto literario como lingüístico, se ha quedado sin orígenes, queda desfigurado en un mero movimiento de diseminación sin origen ni final. La pura obra del lenguaje de Blanchot, el texto en Roland Barthes, el genotexto en Kristeva, tienen, por tanto, como he dicho, además un valor revolucionario que es capaz de mostrar las fisuras del código tradicional y subvertir el orden institucional. ¿Esto qué significa? Significa que la teoría, la supuesta teoría literaria, que se ha quedado ahora con un objeto de estudio profundamente disperso, que ha perdido los puntos de apoyo, tiene que quedarse con los restos que son, puede parecer que tienen una connotación despectiva, pero todo lo contrario, se sitúan en el polo opuesto al autor y en el polo opuesto al sentido. Son, por lo tanto, el receptor. Roland Barthes, en su obra, en su artículo sobre la muerte del autor, habla de que la muerte del autor da inmediatamente paso a la importancia del lector y también a la propia escritura como desarrollo autónomo, ya lo llamemos texto, genotexto o escritura textual. La teoría, por tanto, va a encargarse a partir de los años 60 más o menos de cuestiones que tienen que ver con la recepción y cuestiones que tienen que ver con el propio desarrollo de la escritura textual. Esto culmina, por supuesto, con la teoría crítica y sobre todo la Escuela de Frankfurt y sobre todo con la deconstrucción, que ya ni siquiera se define como teoría literaria. Ambas surgen a un tiempo dentro y fuera de esta disciplina, interaccionan con ella, cuestionándola de manera sistemática. Finalmente, si no hay un origen textual, ni significado preexistente, ni autor, todos los discursos son parte de un mismo trabajo de escritura, no tienen sentido las fronteras entre literatura y no literatura, ni entre literatura, filosofía, ciencia, estética, ni tampoco la teoría frente a la práctica, es decir, la propia literatura es a su vez su propia teoría de nuevo, ¿vale? Por eso decíamos o advertíamos de la importancia de la poesía trascendental de Schlegel cuando empezábamos el curso. Dicho esto, como veis, todos los esfuerzos del formalismo por instituir un objeto de estudio, por delimitarlo, por darle una categoría científica, de pronto se diluyen, pero desde el mismo
desde la misma intención científica, es decir, el propio estructuralismo había fomentado un poco esta disolución. ¿Quiere decir esto que en la segunda parte del curso no vamos a hablar de literatura? Bueno, tampoco exactamente. Vamos a hablar de cuando la literatura habla de sí misma y vamos a hablar de esta concepción de revolución textual con la que hemos concluido aquí, concretada, actualizada en los movimientos de la teoría literaria feminista, de la deconstrucción, de las teorías críticas, aquí obviamente sí, empezando por el marxismo y por el psicoanálisis. Bueno, pues nada, me pongo en modo Sherezade, espero haberos dejado con la miel en los labios, que hayáis disfrutado el curso, que os haya interesado, que os hayan parecido útiles los apuntes y también los vídeos, y que sigáis también la segunda parte, que como digo, saldrá en UNED abierta el curso que viene. Muchas gracias a todos.